estudiamos Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y vamos a ser bien enfáticos en una palabra. Bueno, porque pacto más o menos ya lo hemos establecido. Me parece que las semanas anteriores lo hemos dicho, no lo hemos escrito. Mediador, ¿qué es mediador? Alguien que está entre dos partes. La palabra clave es entre dos. Entre dos o más. ¿Qué más? Sinónimo. Yo solamente necesito sinónimo. Imparcial. A ver. Mediador. Un sinónimo de mediador. Y si no tienen el sinónimo de mediador, entonces busquen el sinónimo del verbo, mediar. Es como llevar. Llevar. Un árbitro. Un juez. Intercesor. Intercesor. Conciliador. Ok. Conciliador. Voy a ponerlo en, voy a hacer un signo de interrogación. Conciliador, ¿qué más? Defensor de, no de ninguna de las partes, sino de vida. ¿No? Es como un juez, ¿no? Defensor de lo correcto, no. Defensor de normas. Ok, mediador. Pacto, ¿qué es pacto? Eso ya lo recuerden lo que hemos discutido. Lo que Acuerdo. Acuerdo, ¿qué más? Acuerdo, ¿qué más? Agreement. Acuerdo. Hablamos la semana pasada. Un contrato. Un contrato. Un convenio. Convenio. Un tratado. No, un trato. Contrato. Contrato, ya está. Acuerdo, contrato, convenio. Ok. Entonces, vamos a ir al día sábado porque quiero que leamos el primer párrafo, por favor. Vamos a Al leer. vivir una vida perfecta y luego al morir, Sí, allí mismo. en nuestro lugar, Jesús hizo de mediador de un pacto nuevo y mejor entre nosotros y Dios. Mediante su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. Ok. Piensen muy bien. ¿Qué palabra clave se encuentra en este párrafo? Porque de allí vamos a partir. De allí vamos a partir. Hay una palabra en ese primer párrafo. Y es esa palabra. La palabra canceló.
Lo voy a poner aquí, porque Jesús es su amor. Canceló. Ojo, eso no equivale a pagó. Porque al escribir la palabra pagó, estamos lanzando la comprensión seria hacia una narrativa conocida y disfuncional. Vamos a repetir. Después del versículo de memoria, este párrafo tiene una palabra clave y es lo que hizo Jesús. Canceló la pena de muerte, anuló la pena de muerte. Entonces, esto es muy bueno que lo hayan escrito, porque esto lo vamos a entender si nos ponemos las gafas debidas. Porque esto que está aquí hace ver, hace que tengamos una perspectiva penal legal. Y para empezar, si tenemos en el momento que tomamos esa perspectiva, vamos muy mal. Entonces, porque vamos a ver, vamos a usar una nueva terminología. Utilicemos una mejor terminología. ¿Por qué es la muerte la penalidad del pecado? Entonces, vamos a leer 1 Corintios 15:56 en voz alta. 1 Corintios 15:56. De Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. Entonces, ¿cuál es el poder que causa que una persona que se ponga una bolsa de plástico sobre su cabeza? ¿Con qué poder esa persona muere? Una persona con una bolsa de plástico, ¿con qué poder muere? Ok, quebrantó una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la respiración, ¿verdad? Cuando uno quebranta esa ley, termina la vida. Si no se respira, se muere. Y el pecado nos desarmoniza con la ley que Dios instauró para que funcionara la vida, para que operara la vida, y es este poder el que resulta la muerte de esa ley, la que ocasiona la muerte de esa ley. Sin embargo, porque como esa ley no se puede cambiar, esa ley no se puede cambiar. Díganme de qué otra manera se puede respirar. Porque si esa ley se pudiera cambiarse, uno la cambia. No hay opción. No es opcional. No es, vuelvo e insisto, el manual de funcionamiento con el que Dios nos crea. Las leyes de diseño. Y esto es muy diferente, atención, a las leyes que son impuestas. Por ejemplo, las leyes de velocidad, ¿no? Esas son leyes establecidas, impuestas. Área escolar, 20 millas por hora.
área residencial 25 millas por hora, y así vamos. Áreas con poco comercio, 30 millas por hora, y allí vamos. Esas son leyes impuestas. Y Dios no necesita infligir en nosotros el dolor, el sufrimiento o la muerte. Dios no necesita eso. Eso lo hace la muerte. Eso lo hace, perdón, eso lo hace el pecado. El pecado, no pecados, atención. Entiendan la diferencia. Eso lo hace el pecado. Los pecados son el resultado del pecado. Se manifiestan, ¿ok? Entonces, y Dios tiene que actuar para suspender las consecuencias, para permitirle darle un tiempo a las personas para que sean restauradas a la armonía de la ley. Entonces, volvemos, si alguien se lanza de la torre Sears, ¿no? El poder que ocasiona su muerte, ¿no? ¿Cuál será? La ley de la gravedad, ¿verdad? Eso lo entendemos muy bien. Entonces, y más o menos eso fue lo que hizo Adán y Eva. Eso fue lo que hicieron los dos. Se lanzaron de la torre Sears, por decirlo así. Y al hacerlo, entonces, conllevaron consecuencias. Recibieron las consecuencias. Y, sin embargo, antes de la caída, en medio de la caída, Dios interviene y lo suspende en el aire y les da la opción de que Él los coloque adentro del edificio. Vamos a leer Romanos 3:25 en voz alta. Todo lo que dijiste está en la Biblia el mordisco de la muerte es el pecado, que se desvía de la ley del amor. El poder del pecado para destruir proviene del hecho de que la vida está construida para funcionar solo en armonía con la ley del amor. Por lo tanto, todas las desviaciones de la ley resultan en dolor, sufrimiento y muerte, a menos de que la ley sea perfectamente restaurada en el ser. Qué tremendo, ¿verdad? Romanos 3:25. Sí, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Sí, entonces, ¿qué ocurre si las personas rehúsan a permitirle a Dios que nos ponga en armonía con la ley? ¿Verdad? Si ellos dicen, déjame en paz, y están siendo suspendidos todos ustedes han estado, no sé, en la torre Sears sí, porque ahora tienen unos cubículos, tiene 4 cubículos en los que uno sale y se suspende y sale del edificio, por decirlo así, adentro de este cubículo, y todo está forrado en vidrio fuerte, y uno mira hacia abajo y uno ve las hormiguitas, ¿no? La gente entonces es esto de esto que estamos hablando, que es como que Dios nos coloca, nos da la opción, con mucho respeto, porque Dios es un caballero, y nos dice, entonces, pero si ellos dicen, si las personas deciden optar por lo contrario, que están en su derecho también, entonces ellos van a cosechar las consecuencias, lo que insisten. Y mueren. ¿A causa de qué? A causa de la realidad del problema del pecado y cómo Dios utiliza el poder. Dios utiliza su poder para salvar, y sanar. Y la gran pregunta, ¿cómo utilizo yo mi poder?
¿Cómo utilizo yo el poder que Dios me ha dado? Y con eso me refiero a la capacidad de ejercer una influencia. Eso es poder. O oportunidad de manifestar el poder. ¿Cómo utilizo yo el poder? Pregunta para reflexión. Entonces, ¿vino Jesús a cancelar el pecado o a pagar por el pecado? O a erradicar la causa del pecado. Porque tenemos Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Porque, ¿quién dijo eso? ¿Juan qué? ¿En qué momento? Cuando Jesús va para que lo bauticen. Aquí, porque le está predicando. Viene el Mesías, y aquí dice, aquí está. Y fue la primera vez que Juan el Bautista veía a su primo. Y lo reconoció. Entonces, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita la penalidad por el pecado del mundo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? No me miren. Díganme si muevan las cabezas de cualquier forma para si debo explicar más o no. Si no, podría tener la cita que dijiste, Romanos 3:25. Entonces, esta idea de pagar penalidades o cancelar penalidades o remover penalidades es simplemente, está basada en la mala comprensión de lo que es la ley del gobierno de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza y carácter del pecado y el no comprender la realidad nuestra. Entonces, la muerte es inevitable, el resultado de pecado sin remedio. Entonces, ya es, él vino él trajo el remedio, él es el remedio. Entonces, el propósito de Dios es enviar a Cristo a ser nuestro Salvador. ¿Cuál es? Nuestro sacrificio expiatorio. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es Jesús enviado por Dios? Para que estén nuestros zapatos. Para que estén nuestros zapatos. Cuando tú viviste una experiencia y ves que otro la está viviendo. Para ejemplificar, Bueno. pero ¿de qué manera? ¿Pero de qué manera? O sea, entiendo la idea, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera lo logra? Viviendo entre nosotros. Sí, pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que resuelve? ¿Cuál fue el problema que el pecado ocasionó que la vida, la muerte y la resurrección resolvió en Jesús? La ruptura, decíamos, que se rompió la comunicación, la relación, la amistad. Está el problema, ¿dónde el problema se encuentra en Dios o la ley de Dios? No se, ajá. Porque el pecado ocurre, existe, funciona y opera ¿a dónde? En el ser humano. En el ser humano. El puerto donde tenemos que... Exacto. Entonces hablábamos del seguro puerto. ¿Cuál era? Era nuestra forma de pensar. El sábado pasado hablamos de eso. El pecado cambia a la especie humana y la corrompe con una condición de muerte que debía ser removida. Entonces, y Jesús toma parte de esta, toma parte de nuestra
tomó parte de nuestra humanidad, infectada con esta condición de pecado y destruye la condición de muerte para restaurar la especie humana en expiación. Y esto lo vamos a hacer en inglés. Voy a escribir aquí. Esto se puede hacer en inglés. Voy a escribir aquí. Expiación. Y un juego de palabras en inglés. Esto significa, ustedes saben, uno, porque nos unimos. Él vive su vida en nosotros. Él vive su vida en nosotros, ¿no? Y entonces es así como la expiación se acepta porque se logra exactamente lo que Dios, para lo que Dios envió a Jesús a cumplir, a lograr, no cumplir, y es restaurar la especie humana a esta condición de que estamos conectados con nuestro Creador. Porque eso fue lo que se perdió. A través del antiguo pacto, eso Entonces, vamos a ver lo del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto y cuál es el viejo pacto? ¿Es el nuevo pacto nuevo o está el escritor, el autor de Hebreo, lo está introduciendo para que los hebreos lo comprendan, porque no lo comprendieron, y así se torna nuevo en la comprensión de ellos? O sea, ven la diferencia. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que parece. Entonces, y por eso puse nuevo en negro. Porque ¿quién determina que es nuevo? Y aquí la respuesta es el seguro puerto del que hablábamos la semana pasada. ¿No? Por esa razón, pero no es realmente nuevo. ¿No? Y vamos a leer el primer párrafo que les envié. La fe por la cual vivo. En voz alta, por favor, para que quede grabado. empieza así como la Biblia. Así es. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria. Así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer hiriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Ok, y vamos a empezar de nuevo con la primera oración. Y vamos a ir paso a paso. De nuevo, por favor. De nuevo leo el mismo texto. Pero vamos. Okay. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria. Ok, ¿cuáles son estas dos leyes? Si una es temporaria y la otra eterna, ¿qué tipo de ley es esta? Si una es provisional y temporaria, ¿qué tipo de ley es esa? ¿Y por qué utilizaría Dios una ley provisionaria y temporal? ¿Dónde caben los 10 mandamientos? ¿Son eternos o cambian o son eternos
son eternos sin cambiar, inamovibles, o son temporarias y temporales. Son ellas una expresión de la eternidad y de la ley que no se cambia de Dios. Pero los 10 mandamientos en esa forma fueron añadidos como provisionales o como una herramienta para la necesidad de la humanidad pecaminosa. ¿Comprendieron? Vamos a seguir. Así también hay 2 pactos. Ok. Uno basado en la eternidad, la ley eterna, que es la ley de diseño, y otro basado en la ley impuesta, en las provisiones temporarias. ¿Por qué? ¿Por qué un pacto temporario? Y es la educación y la protección para llevar al pacto verdadero. ¿Y cuál es el pacto eterno? Continúa, Adolfo. Sí. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Se estableció el pacto de la gracia. Dice, este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Ok, y si eran fieles. ¿Y por qué la fidelidad a Dios, a la ley de Dios, una condición de vida eterna? O sea, ¿por qué la fidelidad? Porque es una condición o no es una condición. Según ahí dice que se les dio el pacto de la gracia. Y si ellos eran fieles en poner sus ojos en ese pacto de la gracia. La fidelidad, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque era el único. Ahí está, ley de diseño. ¿Por qué? Porque es la ley de diseño. Porque es la ley sobre la cual Dios construye la vida. No es una ley impuesta. No es una ley de funcionamiento, de armonía. Y no podemos tener vida sin que esas leyes de Dios sean restauradas y se observen los protocolos de funcionamiento para nuestra vida. O sea, no se puede. Y la última oración que dice. Dice, también les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Esa. Léelo, esa última parte. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Así recibieron los patriarcas la esperanza de salvación. Hermanos, Dios está en el negocio de la salvación, de la redención y de la sanación. Muchos queremos ser salvos, no muchos queremos ser sanados. Somos adictos a nuestros males. Nos hemos acostumbrado tanto que ya nos parece hasta cómodo y no imaginamos una vida de otra manera. Queremos la salvación, pero no queremos el remedio. Y no queremos un remedio. Buscamos remedio. O los niños dicen, cuando uno les da algo y dicen, me sabe a remedio. En otras palabras, me sabe a medicina. En otras palabras, sabe mal. Pero fíjense ustedes cómo nos hemos acostumbrado a que si sabe rico, no necesariamente es saludable. Hemos tergiversado todas nuestras papilas gustativas, morales, económicas, espirituales. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, por favor. Este mismo pacto fue renovado a Abraham en la promesa. En tus simientes serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo.
Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Ok, ¿qué significa esto? La única forma de salvar a los pecadores era restaurar la ley de la vida en la humanidad, y de esta manera el pacto o el acuerdo que fue que Dios iba a enviar a Jesús a cumplir lo que nosotros no podíamos, para erradicar el principio de muerte y restauración de la ley de vida. Y si nosotros confiamos en Dios, podríamos recibir de Él un nuevo corazón, un espíritu recto, ser sanos y restaurar la vida. Su ley iba a ser escrita en lo más íntimo de nuestro ser. Continúa. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respetó a su siervo fiel. Respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero se dan cuenta, oyó y guardó, observó. O sea que siguió el manual de funcionamiento, el manual de uso, lo acató, creyó. Entonces, continúa el siguiente párrafo, por favor. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Ok, de nuevo léelo, Ale, por favor. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Okay. ¿Qué significa esto? Y esto, ¿con qué perspectiva lo escuchamos? Porque el pacto antiguo de símbolos y de ritos estaba diseñado para enseñar cómo se vertía la sangre de los animales, pero ese sistema no redimía, no limpiaba conciencia, ni removía el pecado de los corazones ni de las mentes. Era una herramienta didáctica. Entonces, la promesa de Dios, el pacto de gracia, fue dado en el Edén. Pero Jesús no cumplió la promesa sino hasta hace 2000 años, ¿no? Y fue su vida inmaculada. Víctor, queremos mencionar cuando se habla de pacto, según el escritorio de la narrativa bíblica, Dios hace el pacto, Él propone la solución al pecado, pero también esperaba que el hombre respondía, basado en esos acuerdos, en respetar y permanecer en el pacto para que eso funcionara. Claro. Entonces, ese pacto que Dios propuso dice que Dios fue fiel y no falló. Exacto. Pero el que falló fue el hombre. Entonces, una vez que el hombre falla, entonces el pacto no tiene ninguna, ¿cómo se le puede decir eso? Tiene un impacto porque el hombre se apartó, igual que en el Edén, que Dios le dijo a Adán, si te mantienes firme y fiel, van a vivir y van a comer del árbol de la vida, pero el hombre se apartó. Entonces ahora el pacto se echó a perder no por causa de Dios ni el pacto, sino que es el ser humano. Entonces, lo que quiero decir es que el orador dice que el hombre, como desechó el pacto, ignoró a Dios y no se mantuvo firme, entonces Dios dijo, lo voy a volver a ratificar, es el mismo pacto, pero ahora ya no voy a contar que el hombre tenga que comprometerse a hacer algo, sino que por mí mismo ahora yo tengo que
hacer lo que el hombre no puede hacer. Prácticamente entonces Jesús vino, tomó el lugar del ser humano que era vivir una vida digna, fiel, obedecer a Dios y vivir sin pecado, de tal manera que no es el pacto. Entonces, la narrativa de Hebreos dice es que lo viejo no tiene sentido porque ustedes no pueden cumplirlo, así que tienen que mirar a quien va a cumplir el nuevo pacto, porque eso es lo que cuenta ahora, porque tiene mejores promesas y quien va a cumplirlo no es un ser humano común. Entonces, No, la promesa es la misma. Eso iba a bueno, decir. la promesa, La promesa es la misma. ¿no? La promesa es la misma. Antes era una representación, unos símbolos para comprender la persona de Jesús. Lo que Claro. Sí. Entonces, la vida victoriosa de Jesús y la vida victoriosa y su resurrección hicieron efectivo y operacional la realidad de la promesa de Dios, dada en el Edén. lo interesante Y eso fue lo que ratificó la sangre lo de interesante de Jesús. los pactos era que se hacían con sangre, porque el Antiguo Testamento, o en el antiguo mundo que nosotros conocemos, todos los reyes de la tierra hacían pactos, pero basado en una cosa, un sacrificio, ¿no? Entonces Dios ahora pone como un sellamiento de ese pacto entre Dios y el hombre, era la sangre. Entonces, una vez que Dios habló con Abraham y se le apareció en Mamre, dice el texto, Abraham partió una vaca a la mitad, puso la mitad de este lado, y Dios pasó a la mitad y consumió. Entonces, cuando uno lee esas cosas, dice, tiene muchas cosas interesantes porque es lo mismo que Jesús hace al final. O sea, con su sangre derrama y sella el pacto que es perfecto y es el nuevo pacto que decimos. Claro, el siguiente párrafo, la siguiente cita, por favor. El pacto de gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de Dios desde toda la eternidad. Es por eso que se llama el pacto eterno. Ok, ese párrafo no existe en español. No voy a decir que me enoja, pero me extraña porque ese párrafo es contundente. Ese está en inglés, no está traducido al español. Léelo de nuevo, por favor, Ale. El pacto de gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de Dios desde toda la eternidad. Es por eso que se llama el pacto eterno. Y esto está escrito en la fe por la cual vivo, en inglés, pero no es esa parte, no la tradujeron. Porque la fe por la cual vivo tenemos el devocional, ¿no? Pero, entonces, esto clarifica, Señor. No es un pacto diferente el antiguo del nuevo, es lo mismo, es el plan. y por eso puse nuevo en negro, porque realmente no es nuevo, venido de Dios. Y que no improvisó. Que no, exacto, que no improvisó. Entonces, vamos a seguir con los siguientes párrafos, por favor. Sí. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado. Sí. Y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Ok, entonces tenemos que el sacrificio de los animales les hacía recordar algo, de que el pecado ocasiona la muerte. Pero ¿qué ha ocurrido en lugar de eso? Lo que ha ocurrido es que la enseñanza de que Dios mata por pecar. No que el pecado ocasiona la muerte. Y ahora, ¿cómo ocurre esta tergiversación? Entonces, muchas personas que creen en este sistema penal legal
enseñan o señalan a Dios que Él cubre el pecado de Adán y Eva al matar el primer animal y les da vestiduras, les da pieles. Sí, eso decimos. Pues sí. Y la Biblia nunca dijo eso. La Biblia no lo dice. No, entonces, continúa Lorena. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido. No la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Ok, el autor de esta cartilla, de esta folleto, lo que dice, y también elimina la posibilidad de que de lo que las personas que creen en lo penal legal sugieren, y es que Adán hizo el primer sacrificio. Dios no tuvo que confesar los pecados sobre un animal y matarlo. ¿Se dan cuenta? Como Adán. Él sí mató, Adán mató, hizo el sacrificio primero, pero, sin embargo, Dios mató el primer animal y proveyó las vestimentas para demostrar que él podría matar a Jesús y proveer el manto de justicia. Entonces, eso lo refuta el autor de esta cartilla, lo mismo que el sacrificio de Adán fue la primera muerte que él había visto. Experimentado. Exacto. No había muerte en el Edén antes del primer sacrificio de Adán. Entonces, todo esto rechaza las mentiras de la perspectiva penal legal, ¿no? De paso, el escritor habla acerca de Jesús como mediador. Es una connotación negativa para la mentalidad nuestra. Para allá vamos, Adolfo, para allá vamos. Para allá vamos. Termina esto, Lorena. Entonces la expiación del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Significa una penalidad legal? No, y significa los daños o los resultados del pecado. Y solamente la muerte de Jesús, su sacrificio, podía enseñar que la realidad que causa la muerte es el pecado y no Dios. Porque de tal manera amó Dios que se sacrificó a sí mismo para destruir la muerte y traer vida e inmortalidad a la luz. Ok, continúa Lorena. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. Patriarcas y profetas. Muy bien. Entonces ya hablamos de quién transgredió el pacto, de quién es la responsabilidad. ¿No? Eso lo manejamos muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra con respecto al pacto? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Porque ya Dios cumplió. Es una buena pregunta. Yo escribí una respuesta porque hay una pregunta, es una lección. Déjenme intentar a ver si lo comparto. Porque esta pregunta es, ¿cuál es nuestra obligación? Ok, yo no he dicho de obligación, pero Bueno, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Y no hay cosa que no puedo parar en mi ¿Qué podemos aprender de los hombres que son? El pacto. Dice, si Cristo ha satisfecho las demandas de la obediencia del pacto, en ese sentido, ¿cuál es el papel de la obediencia en nuestra vida y por qué sigue siendo tan importante? Ok.
Ahí están empujando la obediencia. Antes de la obediencia, quiero hacer, porque por ahí viene la cáscara de guineo. Voy a escribir una palabra primero en negro y después en rojo. ¿Qué dice aquí? Y otra pregunta es, si el antiguo Israel debía amar a Dios aún sin entender la muerte de Cristo, ¿por qué nosotros no deberíamos amar a Dios aún más que ellos? Ok, y esa es la pregunta. Esta es la pregunta. Responsabilidad no es igual a... Y dice, la realidad de ese amor, ¿cómo se manifiesta a través de la obediencia? Ok. Te digo por qué. Te digo por qué. Porque vengo a esto. Quiero que piense. Pero en inglés está un poquito diferente la pregunta que dijiste, hermano, la segunda. Sí. ¿La puedes repetir, por favor? Si el antiguo Israel debía amar a Dios, Sí. la pregunta es, está en el día... Ya, pero ¿la puedes repetir cómo está en español? Okay. Si el antiguo Israel debía amar a Dios, si el antiguo Israel debía amar a Dios, aún sin entender la muerte de Cristo, ¿por qué nosotros no deberíamos amar a Dios aún más que ellos? La realidad de ese amor, ¿cómo se manifiesta a través de la obediencia? Ok, y voy a volver a repetir. ¿Cuál es la responsabilidad de los seres humanos en el pacto? Y digo responsabilidad haciendo eco a esto. Ok. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué nos toca? Porque si entendemos, ya entendemos el nuevo pacto, Sí. que es el mismo de siempre, que realmente no es nuevo. Lo que es nuevo es nuestra comprensión. Pero ¿cuál es nuestra parte? Ya Dios cumplió. ¿Qué nos toca a nosotros? Ya me dijo en tu corazón. ¿De qué manera? Decides. ¿Cómo obedezco? ¿Cómo obedezco? Porque hay, gracias Luis. Porque es esto lo que están diciendo. Es que es esto. Decides. Aquí es sí, pero ¿cómo? Porque es esto y aquí vamos en las dos. Esto es lo que estamos hablando. Yo pienso que como Dios se le manifestó a Abraham y él hizo lo mismo. Creyó a Dios, obedeció a Dios, escuchó a Creyó, Dios. ok, creyó. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. ¿Y qué pasa después de creer? Actúa. ¿De qué manera? Obedeciendo. Llevando la práctica Pero lo que Dios sí, pero ¿qué hace falta por obedecer? Porque hay una forma cuando le decimos a nuestros hijos, por favor, necesito... Pero la comprensión. El niño a veces va a responder y va a decir sí, mamá, sí, papá. O va a rezongar. Dice aquí, el que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. Sí, pero para llegar allá, ustedes vamos de nuevo. Ustedes quieren volar y olvídense de la narrativa acostumbrada. Empezamos. Abraham creyó, nuestros hijos nos creen. ¿Y cómo llegan, cómo pasan de aquí rezongando, aquí respondiendo por amor? ¿Cómo ocurre ese cambio? Ahí está. Ahí está. ¿Conocimiento de qué? El amor del pacto. Del amor de Dios. ¿Y qué más? Una vez obtenemos ese conocimiento, ¿qué hacemos nosotros? Confiamos, creemos, o sea, creemos no solamente en mente, sino en acción. No creemos intelectualmente, sino que eso se hace parte de nuestro... Y hasta que se llega a ser parte. Lo O sea, es aplicamos, ¿no? más- Lo aplicamos. Hasta y Lo conforme empezamos, Lo interiorizamos. lo interiorizamos y empieza a salir. Ya el niño hace las tareas. O sea, no se queda solamente en una convicción, sino se llega a la conversión. Y eso es la Pero hay una conversión. comprensión. Basada en una relación, porque cuando yo corto, si yo bloqueo,
a una persona, yo no voy a aprender de ella, la bloqueé. Y si yo no le permito acceso a mi persona, y yo no estoy confiando en ella. Sí, porque es como cuando, como lo mencionas tú, el hijo conoce al padre y a su mamá, ¿no? Cuando el padre o la mamá le da una orden al niño, él reacciona, pero él sabe que papá y mamá lo aman, ¿no? Entonces los conoce y hay esa relación. Y aquí es donde, totalmente, y aquí es donde llegamos a este nivel. No solamente los principios, sino que llegamos a entender que somos amigos de Dios. Hay una confianza, hay una relación profundísima. Porque entonces, basado en la experiencia, en la relación, o sea, Abraham fue el primero. O sea, fíjense por qué es el padre de la fe, porque él es el primero que Dios lo llama. Él era un caldeo y le dice, Abraham, deja tu tierra, tu corazón. O sea, imagínense que pónganse ustedes en su lugar. Detrás de nosotros hay mucha historia, pero en la historia de Abraham no había historia espiritual. Lo que había era paganismo de todo. Y sin embargo, él agarró, levantó su portante, y que era toda una comunidad, y se fue. Porque decidió creerle a Dios, y solamente no, eso fue el inicio de creer, y con todo y eso vemos todo lo que pasa después. Entonces, la intención de Dios para la humanidad era ser amigos con Él, ser el pináculo de la creación, y compartir los atributos de dominio, liderazgo, creación, y entonces el tener hijos. Entonces, porque la gente dice que Jesús no se casó, que porque no sé qué, y todo esto podemos especular que con quién se iba a casar, a quién le tocaría casarse, o sea, con quién podría él hasta, no, entonces, y lo otro es revelar las verdades de Dios en su vida, cómo vivir esto, las leyes en su liderazgo. Entonces, vamos a terminar. O sea, los párrafos que les di, por favor, léanlos, estudienlos más. Por eso se los mandé el martes. Porque son el lunes, gracias. Porque son contundentes. El mediador, que quiero terminar con lo que mencionó Adolfo. Eso es el mediador del nuevo pacto. Y realmente, esto, ¿con quién está mediando? Lorena, no te vayas todavía, voy a terminar esta parte. Quiero decir, ¿con quién? ¿Dónde está mediando Jesús? En el cielo mismo. En nuestro ser. ¿Por qué en nuestro ser? Bueno, Ahí llevamos nosotros la batalla. Ahí está. ahí es donde Entonces, él está luchando, fíjense, para que nosotros volvamos a entender que él es amor. Según los textos que leímos, decía que Jesús es el mediador del nuevo pacto en el santuario, pero Él lo hace a través del Espíritu Santo en el corazón y en la mente del hombre. Ahí está. Entonces, Ahí está. eso hay que tener en cuenta. Eso es eso. Porque nos ponemos a pensar que Jesús está en el cielo y entonces caemos en la situación penal legal. Y es mi nombre llamado. Y empieza toda una narrativa de penal legal que socava lo que realmente está ocurriendo. Y es Jesús, a través de su Espíritu Santo, invitándome a estar en relación permanente con Él. De pronto la palabra mediador siempre se usa cuando hay un conflicto y alguien está airado con el otro porque no cumplió esa parte. Entonces, hay un desacuerdo. Entonces decimos, Jesús viene para oponerse a la ira y entonces de esa manera aplaca la ira de Dios y entonces el hombre... Imagínense. Pero o sea, la Biblia dice que Jesús es el garante, es decir, no es un mediador simplemente, sino que es el garante, el que garantiza y el que... y por eso tú estás hablando de mediador con letra negra y yo estoy hablando de mediador positivo. de amor.
La disciplina, la estructura y todo esto es en amor, es redentora. No. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo se puede llevar ese nuevo pacto en el ser humano? Porque podemos hablar mucho de la teología y me llamó mucho la atención un mensaje que la hermana Elena decía, dijo de uno de los comentarios, decía que cuando el ser humano cree en Dios y pone en práctica esas pequeñas luz o enseñanza, o conocimiento, entonces ella dice que el Espíritu Santo implanta en la mente del hombre Así es. y poco a poco eso va floreciendo como un árbol Gradualmente. grande, Y que por echa eso raíz. nos toca ser Pero si el hombre cree y no obedece, ella dice, jamás podrá tener longánimes. un nuevo. Porque Dios está en el negocio de la salvación. Si alguien le hizo y lo volvió a usted y todo eso, se sufre todo aquello, pero acuérdese que mientras esa persona tenga vida, esa persona tiene la esperanza. Y nosotros no somos quienes para aniquilarla. Vamos a orar. Padre de amor, tú eres nuestro mediador por nuestras luchas, en nuestras luchas, y tú nos estás llamando a eternidad en eternidad. Te agradecemos por ello. Permítenos, Señor, a escuchar tu voz y experimentar ese amor regenerador, remediador y sanador. En el nombre de Jesús. Amén.